Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cuántos hay? 10. Todavía. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, niña. Ya hay 19 ya.
Y estamos hoy día jueves, ¿no? Sí. Ah. Voy a querer este mapa. Este, Oye, lo de aquí, no, acá. Pero dentro de 10 minutos, 15 minutos. A ver, buenas tardes, niñas y niños. Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes, tardes. Buenas tardes. buenas tardes. A ver, en la clase pasada nos quedamos en Las ordenanzas de Valladolid. sí, sí, lo terminamos ese tema. Ahora vamos a ocuparnos de la rebelión de los encomenderos. Profesor, disculpe. Sí, Las ordenanzas de Valladolid aún no lo terminé. ¿no lo terminamos? No, A ver, ni siquiera hemos comenzado. lee los 3 últimos renglones. Tampoco le hemos comenzado, profesor, ese tema. Ahí dice, número 2, se prohibía que los indios no debían ser trasladados. A ver, ¿tienes eso? Nos quedamos en el título, profesor. Eso no está. ¿No Solo está? nos quedamos en el título. Las ordenanzas de Valladolid, ahí nos quedamos. Título nomás. Sí, título. Ya, título nomás. Ya. Bien. Ya. Entonces ponemos título. Ay, no hay la lapicero. Ay, ya se lo llevó. Roy, seguro que te han llevado la pizarrita. Me había llevado el lápiz de la pizarra. Ya. Ay, señor, ¿qué es esto? Ya.
Ya. Bueno, creo que esto que les expliqué o no les expliqué de las ordenanzas. Me parece que sí, ¿ah? No nos explica, profesor. No, profesor. No nos No, bueno, las ordenanzas de Valladolid, me parece que sí les expliqué. Bueno, les voy a explicar de nuevo entonces. Las ordenanzas de Valladolid, ordenanza viene de la palabra orden, orden. Entonces, eran órdenes del rey de España, a iniciativa sobre todo de un religioso de la Iglesia Católica que se condolió muy humanitariamente viendo que sufrían mucho los indios en los trabajos de los encomenderos. Este religioso católico se llamaba Bartolomé de las Casas y gracias a él es que fue prácticamente su salvador de una muerte lenta de muchísimos indios de aquellos tiempos. Aún así, la historia nos cuenta que durante los 300 años de gobierno español, de conquista española, habrían muerto unos 3 millones de indios a consecuencia de las forzadas, los forzados trabajos a que eran sometidos, sobre todo a los trabajos de las minas, con el ansia de buscar oro. No encontraban oro y seguían excavando con barretas y eso es durísimo, trabajar en piedra. No es como ahora las minas, pues usan maquinaria, usan dinamita. En aquel entonces no había eso, era a pura mano, con barretas, seguramente con combas, como esos, como un clavo grande y con el combos para abrir rocas. Imagínense desde temprano de la mañana, casi madrugada, hasta casi anochecer. ¿Ah? Por eso que murieron muchos. Y entonces, estas ordenanzas que vienen por los reclamos continuos que llegan a los oídos del rey de España, de cómo sufrían los indios, y también, como repito, por el religioso Bartolomé de las Casas, que también alzó su voz ante el rey de España. Entonces, el rey de España, ¿qué hace? Convoca a un grupo de personas capacitadas en hacer leyes y órdenes, ¿no? Y para eso contrata un grupo de religiosos y a unos abogados de aquel entonces y hacen este trabajo que se llama las ordenanzas de Valladolid. Las ordenanzas de Valladolid viene a ser un grupo de, vamos a decir, de leyes, de órdenes, de normas que iban en favor de los indios del imperio de los incas. Iban humanamente a defenderlos de los abusos que estos ambiciosos e inhumanos españoles hacían contra nuestros habitantes de aquel entonces. Ellos son nuestros antecesores, nuestros ancestros. Y entonces, allí se definía dos cosas. Uno, las ordenanzas ordenaban que los españoles, a cargo de los habitantes de nuestro ex imperio de los incas, que prácticamente ordenaba la libertad de ellos, porque decía que ellos debían trabajar no a las malas, sino que deberían ser tratados humanamente y pagándoles, que deberían pagarles por su trabajo. Y dos, decía que se prohibía que los indios sean sacados de su lugar, de su pueblo, y ser llevados a otros lugares lejos, y de esa manera apartándolos
del grupo familiar. Por ejemplo, un padre de familia era arrancado, un ejemplo de acá de Trujillo, un ejemplo, ¿no? Y era llevado, un ejemplo, a Lima o de repente a Tacna, donde no podía ver su familia. Entonces, eso también las ordenanzas prohibieron. Entonces, ante esto que era muy beneficioso para los indios, los encomenderos pegaron, como dicen, el grito al cielo. Uy, nos están quitando nuestra gran riqueza. Porque yo sí les he explicado esto. Porque yo recuerdo que les dije, ellos tenían no solamente las tierras, robadas las tierras a nuestros indios, sino también tenían toda, por ejemplo, si era de moche, todas las tierras de moche eran para ellos. Y todos los mocheros a trabajar gratis para ellos. Háganse de cuenta que 10 nomás, 10 personas trabajen para sus papás. ¿Cuánta plata sería ahorita? Si trabajaran, ponle 40 soles diarios, 4 por 10, son 4.000 soles diarios que te caen gratis, fuera de las cosechas o del oro que van a sacar, esa parte. Entonces, estas ordenanzas prohibieron todo eso y los españoles pegaron al grito al cielo. ¿Cómo nos van a quitar? Si nosotros nos hemos ganado a las buenas por justicia, nos ha costado nuestra sangre venir hasta acá. Hemos derramado nuestra sangre para conquistar estas tierras y de tal manera que esto nos corresponde por justicia, dice. ¿Cómo va a ser por justicia? Mira lo que reclamaban. Es como que yo voy a la casa de uno de ustedes, los asalto, les quito su casa y los mando a papá y a mamá de ustedes que trabajen para mí. Y digo, este es mi derecho porque yo he luchado con este señor para poderle quitar su casa. Eso no tiene cabeza, no tiene lógica, no tiene razón. Pero así reclamaban estos ambiciosos e inhumanos encomenderos. Y aún ellos vivían con la esperanza que esto les pertenecía de por vida, que si ellos morían, la gente y las tierras seguían de herencia para sus hijos, para sus nietos. Pero al ver esto, que las ordenanzas también decían que solamente los indios que estaban a su cargo de los encomenderos solamente duraba hasta que el encomendero moría. Si moría el encomendero, la gente ya no pasaba como esclavos como herencia a los hijos o a la viuda. No sé si me están entendiendo. Esos trabajadores terminaban libres ya cuando moría el patrón, en otras palabras. Bien, entonces, eso eran las ordenanzas de Valladolid. Eran, vamos a decir, un conjunto de leyes, de órdenes que venía de parte del rey. Y el rey, pues, era rey de todos los españoles, sean que estén en España o sea que estén fuera de España, como el caso de los españoles que habían venido a conquistar Perú con el permiso y la ayuda económica de los reyes. Porque sin la ayuda económica no hubieran venido a conquistar. Porque era una inversión tremenda de dinero para poder venir hasta acá con gente, con caballería, con armamentos, con los alimentos que tenían que traer, porque la ruta, los viajes demoraban mucho. No es como ahora agarramos un avión y pues estamos en España de repente en 10 horas, 15 horas. ¿Ah? Con descansos que van haciendo por algunos países, ¿no? Creo que hacen un descanso nomás. Bien, entonces primero vamos a escribir esto. Pero yo me acuerdo que sí les he explicado. Yo me acuerdo que sí les he explicado, pero alguien dice que no he explicado. Esa ha sido, creo, la niña
Ana Paula. Ana Paula. A ver, ¿dónde está Ana Paula? Aquí no hay más que dos. Ahí está solamente Belinda Sánchez. Otra vez, no sé, los papás no paran con sus hijos. No obedecen. Todas las clases lo mismo. Todas las clases lo mismo. No obedecen. Son alumnos, alumnas que no creen en la obediencia del profesor, la profesora. Así serán entonces con mamá, papá también, pues. Los que no obedecen en el colegio es porque así son en su casa. Son desobedientes. Todas las clases, sean mías o sea de Roy, yo lo escucho. ¿Ah? A ver. Ana Paula. A ver, ¿me escuchas, Ana Paula? Sí, profesor. Ya. No te veo tu imagen aquí. No está, está bajo tu cama, de tu mesa. No saben que tienen que tener Profesor, la sí imagen tengo de su mi rostro. cámara prendida. No, no, porque no te estará prendida para ti, pero acá no te veo. Tú dices que no he explicado las ordenanzas de Valladolid, la clase pasada. Sí. Sí, pero yo me estoy acordando que sí he explicado. Sí he explicado y quedaba solamente para redactar. ¿Ah? A ver, Belinda Sánchez, ustedes son jóvenes que creen que yo no me voy a acordar. Yo me puedo olvidar, pero después mañana, pasado o el otro año yo me acuerdo, así funciona mi mente. Belinda, en honor a la verdad, expliqué la clase pasada sobre las ordenanzas de Valladolid. Quedó para hoy día hacer ese tema. ¿Ah? No, no explicó. ¿Sí o no? No, No. Cruz Chávez Chiara, expliqué la clase pasada las ordenanzas de Valladolid. No, profesor. Qué raro. Yo me acuerdo de muchas palabras de la explicación esta. ¿Ah? Bueno, entonces me está fallando mucho la memoria. Lo dudo. Yo tengo buena memoria, a pesar de mis años tengo buena memoria. Yo en primaria no estudiaba, ¿verdad? Solamente la clase se me quedaba en la cabeza. A ver, vamos a redactar las ordenanzas de Valladolid. Estos no dejan trabajar, vuelta cada rato, aparecen aquí. A ver. Ya.
Juristas significan abogados. Jurista viene de la palabra judicial. Juristas son abogados. Aquí lo pongo entre paréntesis.
¿Hablas? Profesor, ¿ese es título? Ese es, sí, otro tema que sigue después del primero, pues, ¿no? Las ordenanzas de Valladolid. Terminamos. Ahora vamos a hablar de la rebelión de los encomenderos. A ver, escuchen. La rebelión de los encomenderos. La palabra rebelión, ¿saben ustedes qué significa? Alzarse o desobedecer o irse contra alguien. Eso significa rebelión. Como por ejemplo, ahorita en la Panamericana, por cerca de Virú, y también por Ica, hay una rebelión de trabajadores de empresas agroindustriales. Está fuerte la cosa, escuchen noticias en la noche. Se han rebelado los trabajadores porque les están pagando poco. Para que se den cuenta sus mamás, estas empresas que mueven millones de dólares de exportación, 800 millones de dólares al año, escuchen, 800 millones de dólares al año venden. ¿Y cuánto le pagan al Estado? Le han estado pagando 4%, escuchen, de impuestos. 4%, o sea, 4 soles por cada 100. Durante 20 años han estado pagando 4%. ¿Y cuánto pagamos nosotros en esta escuelita tan pequeña? Estamos hablando de 800 millones de dólares, ¿eh? Al año. Pues esta es una pulga para ellos, esta escuela que yo tengo. ¿Y cuánto pagamos nosotros? Pagamos 30%. Pero sus mamás, la gente que no conoce, cree que aquí el dinero que ingresa todo es por mi bolsillo. Por eso que no nos dejan crecer. El Estado como que nos asalta, nos quita dinero. Si no, ya tuviera hace tiempo un terreno para hacerlo más grande, con canchita deportiva, todo. ¿De dónde va a sacar la plata para comprar terreno? Nos quita el dinero, los impuestos del Estado. Y estos millonarios, grandes millonarios, han estado pagando durante 20 años 4% y nosotros 30%. Hace 2 años que están pagando 8%. Y en ese mismo, nosotros estamos pagando 10%, o sea, 2 más, miren. 10%. Siempre vamos adelante. David y Goliat queda chico. Este es un Goliat mucho más grandazo. Y nosotros somos un David pequeñito. Pero así son los compadrazgos, las reuniones que se forman un grupo de los dueños del Perú. Los dueños de Xavi Mochic, por ejemplo, mayormente son los grandes políticos que han hecho plata y pusieron ellos el precio, un precio muy barato. ¿Tú ibas a comprar una hectárea? No. El mínimo es 10 hectáreas. No se vende ni 1, ni 2, ni 3 hectáreas. Son 10 hectáreas mínimo. Y nadie tenía dinero para comprar 10 hectáreas mínimo. Todo lo arreglaban para que esas tierras que ahora son enormemente productivas sean de ellos, son los nuevos hacendados. Pero claro, ustedes todavía son pequeños, no conocen esto,
pero yo siempre les hablo, les abro los ojos para que crezcan con esa inquietud de cómo en nuestro país, de que todos los que nos gobiernan no entran a gobernar, sino a robar. ¿Acaso lo hablo porque quiero? ¿No están las noticias de cuántos años? Varios presidentes que están llamados, que se han fugado para no comparecer ante la justicia porque les espera la cárcel. Están corrido Toledo, está en Estados Unidos, pero en la cárcel de Estados Unidos. Y no hay cuándo lo traigan a la cárcel de aquí en Perú todavía. Los Humala, por ejemplo, también hasta ahora no. Pero si yo robo en una semana, no, ¿qué? Una semana, 2 días, estoy en la cárcel ya. O cualquiera de los familiares de ustedes. Pero ellos son dueños del Perú, pues. Hay jueces también que están corridos, uno está por España, corrido. Otros están en juicios con el Estado. Alan García se mató, se suicidó. Ese es el Perú. Por eso ustedes estudien, para que sean grandes y no estén esperanzados. Voy a afiliarme a un partido político y si gana ese partido seguro me dan un trabajito. Así viene funcionando el Perú. Y eso es parecido a lo que estamos estudiando. Yo siempre les he dicho que la historia no se estudia solamente como un cuentito, no. Lo que estamos hablando aquí, por ejemplo, de las ordenanzas de Valladolid, y ahorita vamos a entrar a la rebelión de los encomenderos. Los indios del Perú no podían rebelarse. ¿Por qué? Porque si no los mataban. Y nadie podía defenderlo a ellos. Y por historia sabemos que los españoles usaban armas de guerra, armas de fuego, ¿no? Revólver, fusil, y nuestros indios no tenían eso, por eso no ganaron la guerra de la conquista. Y entonces, esta rebelión está parecido. Así como los españoles querían seguir con el robo de nuestra tierra y de nuestra gente, los políticos que se han hecho de grandes terrenos, de grandes empresas, ellos estafan ciertamente al Estado, ya les dije sobre los impuestos, pero también hacen trabajar de más. Según tengo noticias, los hacen trabajar 10 horas diarias y cada día ganan 35 soles. 35 soles por 10 horas diarias y encima no pagan los impuestos que deben pagar al Estado. Y a reventó se ha hecho un problema grandazo ahorita. Yo por estar ocupado en lo que hacer del colegio, ni escucho noticias. Me va informando mi hija, sale la que me informa por ratos. Bueno, entonces miren, la historia se está repitiendo. Los indios de aquel entonces, que los españoles abusaban con ellos, esos indios somos nosotros, el pueblo en general, que nuestra familia, nuestros vecinos, ellos vienen a ser comparativamente con los indios de lo que estamos estudiando. Y los encomenderos vendrían a ser los dueños de semejantes terrenos que lo han conseguido barato, y que, con grandes capitales que lo han sacado de aquí del mismo país, han hecho tremendas empresas y siguen estafándole a la gente del Perú, al pueblo de Perú. Por eso hay pobreza en el pueblo de Perú, hay pobreza. Porque nosotros, si se distribuyera la riqueza de nuestro país en mejores condiciones, no viviéramos como estamos. Tuviéramos por lo menos 3 a 4 veces el sueldo ganando de lo que ganamos ahorita. Si su familia gana 1.000 soles mensuales, estuviera ganando 4.000 soles. Pero ese dinero que no llega a nuestro bolsillo, eso lo disponen los grandes políticos,
Los congresistas ganan algo de 25 a 30 mil mensuales. Ese es un abuso. ¿Cómo van a ganar esa semejante cantidad de dinero? Está mal eso. Bueno, entramos a la rebelión de los encomenderos. Entonces los encomenderos dijeron, nos están quitando la gallina de los huevos de oro. ¿Quiénes? No sé si habrán escuchado ese cuento. Entonces, la gallina de los huevos de oro eran los indios, porque ellos trabajaban gratis para los encomenderos. Ahora, ¿qué significa encomenderos? Encomenderos viene de la palabra encomendar. Pongo un ejemplo porque con ejemplo se entiende mejor. Por ejemplo, tú tienes que tu mamá y tu papá, como en muchos casos se ha dado acá en el Perú, se siguen dando, quiere irse al extranjero a trabajar. ¿Y el mapa no va a quedar? Sí, está bien. Yo no veo, yo lo tengo acá. A ver. Ah, no, ya tenía una clase pendiente que no lo había redactado. Creo que para la próxima clase. Ya. Entonces, la mamá de usted o el papá que van a salir al extranjero a trabajar, dice, oye, hermana, te quiero encargar a mi hijita, tú contrólalo, aliméntalo, yo te voy a pagar, te lo encomiendo, te lo encargo. Encomendar significa encargar. ¿Sí me entendieron? ¿Aló? ¿Me entendieron? Sí. Sí. Sí, profesor. Encomendero viene de la palabra encomendar. ¿Y qué significa encomendar? Significa encargar algo a alguien. Entonces aquí el gobierno español estableció las encomiendas, o sea, un español estaba a cargo de un montón de indios. Yo te los encargo para que tú les dirigas en sus trabajos, pero no lo puso para que sean sus esclavos. Y como está lejísimo, pues el rey de España no iba a venir ni loco al Perú. Era un viaje tremendamente peligroso por mar, mucho tiempo de viaje. Y entonces, ellos quedaron como los papás de nuestros indios. Pero ¿qué papás fueron estos? Unos hipócritas con el nombre de encomenderos. ¿Qué encomienda, qué encargo recibieron? Más bien recibieron el encargo para abusar de ellos. Y entonces muchas personas pegaron el grito que llegó por noticias al rey de España y que contribuyó mucho esto en las palabras del religioso Bartolomé de las Casas, que la historia le agradece, nuestra historia está muy agradecido de este curita Bartolomé de las Casas, porque pesó su denuncia ante el rey, porque los religiosos eran, como hasta ahora, muy respetados por los gobiernos, y hasta ahora, viven atados a ellos. Yo felizmente me libré hace por lo menos 50 años o 45 años. Yo nunca creí en ellos. Yo me daba cuenta. Desde muy jovencito yo he sido así. Entonces, pero ya ahora ya se ve que realmente no me faltaba razón. Y les digo, miren, niños y niñas, ¿ustedes están de acuerdo con el matrimonio gay? ¿Sí o no? O sea, entre homosexuales que se casen. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué dice Ana Paula? Ana Paola. No, profesor. No. ¿Qué dice Cruz Chávez? No, profesor. Ya, suficiente. Sí me han entendido. Pero ¿sabían usted que hace poquito el Papa sí está de acuerdo? ¿Han visto esa noticia de hace más o menos 2 semanas?
¿Sabían de esa noticia? ¿Sí o no? No. Sí. No, ya. Pero es cierto, le estoy diciendo que la noticia ha salido pues, hace 2 semanas, que el Papa ha dicho que, bueno, no está mal porque es una cuestión de justicia, pero porque si se aman, bueno, pueden casarse. ¿Cómo va a decir eso está en contra de la Biblia? Yo soy un profesor que les hablo la verdad. Esas verdades están escondidas, no lo transmiten y yo no quiero que ustedes crezcan desconociendo grandes verdades. Eso es pésimo, es estar contra Dios. ¿Mm? Como estos españoles que vinieron, dicen, trayendo la Biblia para catequizar y ganarlos al lugar de que rindan culto al dios sol y a animales, etcétera, que los indios se conviertan a las cosas de Dios, de Jesús. Pero eso era un truco, porque si fuera así, no hubieran abusado inhumanamente de nuestros indios. ¿Ah? Bien, entonces, al ver este problema, los españoles pegaron el grito al cielo, como digo, no, no puede ser, nosotros nos ha costado nuestra sangre venir y venir hasta acá al imperio de los incas y conquistar. Nosotros los hemos ganado con nuestra sangre. Semejante tontería que hablaban. ¿Cómo va a ser que viene acá a matar a nuestra gente y a robar sus tierras? ¿Acaso los incas lo llamaron? El imperio incaico lo llamó a los, a los españoles que vengan a enseñarnos sobre ciencia, sobre tecnología. No, ellos vinieron a robar tierras. Por medio de la guerra, de las armas, mataron a mucha gente del imperio y se apoderaron de nuestro imperio, lo destruyeron nuestro imperio y se agarraron todas las tierras del imperio y la gente del imperio, los indios. Y de eso estamos hablando. Y entonces no estuvieron de acuerdo con las ordenanzas de Valladolid que le daban la libertad y sacaban la cara por los indios. Entonces, eso es lo que significa la rebelión de los comenderos. Claro, ¿qué le iba a convenir a estos sinvergüenzas? ¿Qué le iba a convenir? Parecen los políticos de ahora, y esos han dejado sus herederos. Ellos son los que están sanganeando al pueblo del Perú. Todos estos que por las noticias sabemos que están corridos y otros apresados por robar al Estado. Han dejado aquí su raza estos españoles. Bien, vamos ahora a redactar sobre la rebelión. Vamos a escribir.
Estamos en la hora. Vamos a poner el título de la próxima clase, Descubrimiento del río Amazonas. Ya con el título para la próxima clase vamos a hacer la lección sobre el descubrimiento del río Amazonas. Bueno, que les vaya bien, niñas y niños, a estudiar, que estamos terminando el año, que ninguno salga Gracias, con cursos, profesor. a vacacional. Así nos hacen descansar a nosotros. Porque los que no estudian nos da mucho trabajo. Vuelta a trabajar con ellos mes y medio del vacacional. Vuelta, exámenes. No descansamos un año sobre otro año. En cambio, en otros colegios no se hacen problemas. O los jalan o los pasan. Se acabó. Hasta luego, profesor. Ya, hasta luego, niñas y niños. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Vayan Hasta con la Dios. próxima clase. Hasta luego, profesor. Acuérdense de Dios. Dios existe. Hay que buscarlo a Dios. El que no busca a Dios está mal. Está mal. Quiere decir que no está Dios, no está con Dios.